¿Qué pasa con los impuestos? Pues el que paga los impuestos no es él, es el que lo compra. O sea, si uno se mete en la idea de que, uy, no, es que con impuestos yo no hago, entonces ¿por qué el vecino de acá sí puede? Todo el negocio tiene impuestos, todo el mundo paga impuestos, hasta un empleado. ¿Sí? Bueno, pero entonces se pegó un TikTok y el TikTok es el que tú dijiste que en Colombia hay una cosa muy brava y es que a uno le enseñan desde chiquito de que tiene que comprar su casa y tener su trabajo estable en su empresa, ojalá multinacional, y así pensionarse, morirse si es que no se lo lleva una enfermedad. Tener una vida básica. Exacto, Sí. que eso es lo que enseñan en Colombia y en muchas partes del mundo. Y hubo gente que comentó, yo no sé por qué se pegó la verdad, pero hubo gente que comentó, y este es el primer tema que vamos a hablar hoy, y es de, sí, pues muy bueno y todo, pero es que todo se lo llevan impuestos. Entonces toda la gente dice, claro, pues sí, muy chévere y todo, pero es que ahorita con estos impuestos ya no podemos hacer nada, que pues con la política y todo eso. Entonces el primer tema es ese, ¿por qué uno debería hacer empresa si hoy en día, pues bueno, puede ser que le afecten a uno los impuestos o si son muy altos? Bueno, no conozco mucho del tema, pero ¿qué opinan ustedes? Yo opino sobre ese tema que es un punto de perspectiva que uno tenga, porque si fuese de esa manera, nadie haría empresa en este país. Ese es un muy buen Así de punto simple, de vista. ¿cierto, Miguel? O sea, si uno se mete en la idea de que, uy, no, es que con impuestos yo no hago, entonces ¿por qué el vecino de acá sí puede? Sí, Porque él sí anda en BM, porque él sí tiene eso, por algo está haciendo algo bien y paga impuestos. y paga impuestos. Sí, porque aquí hoy en día es muy, muy difícil esquivar los impuestos, muy difícil. Exactamente. Eso decía un man. En otras épocas era muy fácil, pues porque nada estaba en la red, ahora ya todo. Yo compro gasolina, pido mi factura, ya es electrónica, ya quedaron declarados los de la bomba. No, y a mí se me hace que ese Ya tema es- recibieron 50.000, 100.000, 200.000 pesos de gasolina, de mi gasolina. Y a mí se me hace ese tema, es cuestión de perspectiva y de actitud. Si usted ya se mete en la idea de que, ay, es que con los impuestos yo no puedo hacer, bueno, entonces ya se quedó usted ahí y no va a hacer nada. No, y eso decía un man en el comentario también, decía, la única forma para ser rentable es evadiendo impuestos. Eso decía. No es cierto, no es cierto. Por ejemplo, miremos a ver una persona que tenga un negocio. Él compra y vende carros. ¿Y qué pasa con los impuestos? Pues el que paga los impuestos no es él, es el que lo compra. Si a mí me subieron los impuestos en un 20%, pues el carro subió un 20%. Lamentablemente, pues el usuario final, el que lo compra, pues es el que lo paga. Además que, Miguel, lo que se trata de decir a las personas que dicen, ay, pues es que no hacemos empresa por pagar impuestos, y es que eso pagar impuestos, eso también es falta de desconocimiento. Si uno tuviese conocimiento claro de cómo funciona el tema de los impuestos y los beneficios que tiene también, obviamente pagar impuestos mantiene el país. Y si uno tuviese el conocimiento, y me puede estar pasando a mí que también a veces uno dice eso, pero es porque no tengo conocimiento de cómo funciona el tema. Entonces uno tendría que capacitarse y aprenderse sobre ese tema para que sepa cómo funciona. Sí. Y el desconocimiento también es un tema de que uno puede decir, uy, no. Entonces eso es cuestión de actitud, cuestión de, y de desconocimiento. Pero también yo creo que es más desconocimiento porque Desconocimiento. cuando una persona está trabajando, digamos, él trabaja en una empresa y quiere hacer algo, digamos, él aprendió en la empresa a hacer algo Y ahora quiere independizarse. y él quiere independizarse y hacerlo, pues lo primero que le va a doler es pagar impuestos, porque cuando uno llega y dice, ay, jue madre, pero ¿cómo así que pagar impuestos? ¿Cómo así? ¿De qué están hablando? ¿Yo cuáles impuestos? Pues porque obviamente en la empresa el único impuesto que él pagaba de pronto si tenía un buen sueldo era la retención y la fuente que le hacían. Él, porque la empresa ya iba a pagar. Él, porque la empresa tenía que pagar, la empresa te paga una cantidad de impuestos los berracos y ustedes ven al dueño y ellos veían al dueño rico. Entonces lo aconsejable en eso para cuando uno hace algún tipo de negocio tiene que ser a la mano de un contador. Y el contador sí le puede explicar claramente qué es lo que tiene que hacer. Y organizado. Y Desde que organizado. sea organizado, el tema funciona perfectamente. Desde que usted vaya de la mano de un contador, le dice, mire, hermanito, hoy hay que pagar IVA, hágame el favor, pagarlo. Mire que retención toca pagarlo hasta hoy, pagarlo. Esos impuestos pagar, y ya cuando uno coge el ritmo y se acostumbra a pagar eso, pues ya todo lo ve mucho más suave. Además que la falta de desconocimiento también permite que la gente no sepa que eso tiene muchos beneficios. Yo conozco empresarios que pagan impuestos contentos
Y también hay muchos beneficios tributarios. Entonces hay beneficios de que le descuentan, si uno lo maneja bien. Lo que su merced dice, Miguel, los impuestos no los paga la empresa, los impuestos los paga la persona que compra el servicio y el producto. Y si usted es organizado, usted sabe que esa plata no es suya. Lo que no es suyo va para donde tiene que ir. El momento donde falla, en el momento falla es donde uno empieza a coger esos dineros y no distribuirlos en lo que los tiene que distribuir. Ahí es donde uno empieza como empresario a decaer y a darse cuenta y a echarle la culpa al sistema de que no funciona, y es que no funciona, es error de uno como empresario que no hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Sí, digamos que pues el comentario es válido porque mucha gente nunca ha sentido el golpe de pagar impuestos. Pues es que es duro. Por ejemplo, el impuesto normal que se paga anualmente por todos los ingresos, todo lo que quede como ingreso, es como el 30 y pico por ciento, 35% del ingreso. Entonces eso es durísimo. Obviamente pues yo voy descargando todo lo que pague ya de IVAs, todo lo que pague de retenciones, bueno, digamos que eso ya un contador le dice a uno exactamente cómo es, y pues la idea es que el contador lo va guiando a uno para decirle cómo baja impuestos. Mire, la ley tal nos cobija, la ley tal nos está diciendo que podemos pagar o no pagar impuestos, este descuento. Entonces, un buen contador de la mano. Ok, pero entonces ese comentario viene porque tú al final dices que yo te pregunto, pero entonces si en Colombia nos enseñan solo a eso, entonces yo te digo, pero entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace uno? Y tú dices, no, toca hacer empresa, no hay de otra. Entonces, pues yo pregunto es que, o sea, si uno fuera a empezar, ¿cuál sería el proceso? ¿Sí? O sea, listo, tengo que ir con un contador de la mano, pero igual yo cómo sé si de pronto mi producto o cómo busco un producto o qué tendría que hacer yo, cuál sería el proceso para empezar la empresa. Y ya sabemos que dentro de eso tiene que ir un buen contador que sepa de impuestos. El primer paso para crear una empresa en Colombia es dar ese primer paso. La gente normalmente siempre se queda sin pensar y nunca termina haciendo nada. Sí. Y eso yo lo vivo con el carne viva. O sea, uy, tengo que hacer eso, pero no me atrevo ni siquiera a hacer el primer paso. Acá en Colombia tú puedes empezar a hacer una empresa sin necesidad todavía de empezar a pagar impuestos. Primero empieza a producir. Después preocúpese por lo que venga. Primero empiece a producir. Cuando usted ya haya empezado a vender así sea 2, 3, 4, 20 millones de pesos y que ya llegue la misma DIAN o el mismo país se va a encargar de decirle, oiga, usted ya está jugando, ahí ya preocúpese. Pero el primer paso que yo le recomendaría a la gente es que se saque de esa idea de la cabeza que tiene de que, ay, me da miedo, es que no se puede, y echarle la culpa a Raimundo y todo el mundo. O que hay limitaciones. Y que hay limitaciones porque las limitaciones realmente se las pone uno mismo. Primero ese primer paso, ¿qué edad tiene? Arránquela, a ver si realmente funciona. De ese primer paso empieza a vender 2, 3, 4 productos, a ofrecer 5 servicios y ahí se va a dar cuenta si funciona. Cuando ya le empiece a funcionar, ahí sí vaya a tener que pensar en ese tema de los impuestos. Pero si ya se está metiendo en la cabeza de que no va a poder y que los impuestos se lo van a fregar, pues primero produzca, antes de pensar en eso. Claro. Hay una persona que hace poco yo estuve mirando que el hombre decía exactamente eso. Acá el problema no es hacer empresa, el problema es arrancar. Arranque. Sí. Que es lo más difícil. Lo más difícil es arrancar. Si yo empiezo a pensar, no, pero es que cómo así que pagan impuestos y eso me lo va a llevar, me toca robar o algo así. Pero entonces, ¿por qué hay gente que no roba? ¿Por qué los multimillonarios tienen sus empresas bien hechas, bien constituidas y son multimillonarios? No, si no, empresas de cadena gigantescas que uno ve, eso no esquivan impuestos, eso lo que hacen es con un buen grupo de contadores mirar a ver qué ventajas tributarias tienen, qué tienen que hacer, si tienen que contratar más señoras, si tienen que contratar más señores, si tienen que contratar más mayor de edad. Bueno, ahí nos dice exactamente qué es lo que tienen que hacer para bajarle un poquito a los impuestos. Pero de que pagan impuestos los pagan, eso sí esos no tienen nada que hacer. Miguel, y su merced toda la vida, y su merced que tenía empresa grande y ha tenido que pagarlos, obviamente. Obvio, claro, toda la vida. Pero digamos que eso desde que uno tenga un buen contador, es que el que lo paga no es uno, es que lo que tiene que quitarse de la cabeza a la gente es que uno no paga los impuestos. El que paga los impuestos es el producto o el servicio. Si yo tengo que pagar un 30% de impuestos, ponga exagerado, voy a pagar el 30% de impuestos. Ese 30% de impuestos yo se lo cargo al producto. Si yo hago buñuelos y los buñuelos me valen un 30%, pues le cargo el 30% al precio del buñuelo. Ya. Listo. igual que el dólar. Si el dólar sube, el producto Todo sube. sube. Si mi negocio es vender y comprar en dólares, pues obviamente si me sube el dólar, pues el producto va a ser más caro. Si baja el dólar, pues va a ser más barato. Si los impuestos bajan, pues obviamente en Colombia no va a pasar que vaya a bajar el precio del producto.
hay cosas que hacen que es dependiente usted qué hace con su producto. Entonces su producto usted lo va a coger y le va a decir, yo transporto, mi producto lo transporto desde Buenaventura hasta Bogotá. Pues obviamente ahorita si sube la CPM, si sube eso, pues le van a subir el costo de la CPM y le van a subir el costo del transporte. Entonces al subirle el costo del transporte sube el producto. Toca cobrar. Usted no va a decir, no, yo de la ganancia de la empresa, de lo que se gana la gente en la empresa voy a recortarles el sueldo para poder pagar. No, el que paga, el último que paga, pues es el consumidor final. Él es el que paga esos impuestos. Un empleado normalito de eso, a no ser que se gane el mínimo, pero un empleado que gane buena plata, le hace retención. Y esa retención es un impuesto que les cuenta la empresa y va y se lo paga la DIAN. No es otra forma. Eso es de él. Y él paga impuestos, así crea que no. Cuando él compra la Coca-Cola, paga impuestos. Cuando él compra el pan, paga impuestos. Que no le dicen ahí esto más impuestos es diferente, pero todo lo que él compra tiene impuestos. Eso incrementa el valor de la vida, pero siempre ha sido así, siempre ha funcionado ese mismo modo. Toda la vida, eso no. Porque es la forma como la nación funciona. Diferente a que si el Estado se los roba o no se los roba, si los utiliza, si no los utiliza. Pero la ley nos dice que nosotros debemos mantener nuestro Estado y nosotros lo mantenemos a punta de impuestos. El primer paso definitivamente es intentarlo. Empiece con algo, no se preocupe si los impuestos me van a comer, no se preocupe, no, empiece. La ventaja acá en Colombia es que si usted empieza a generar dinero, el mismo sistema se encarga de avisarle. Oiga, hermanito, usted ya superó, o empiece a pagar. Entonces ahí es cuando usted, bueno, ya. No, el negocio está funcionando. Eso sería bueno. Claro, obvio. Ya usted ya el día que la DIAN me toque la puerta mía y decirme, hermano, usted tiene que pagar impuestos, es porque algo estoy haciendo bien. Claro. ¿Sí o no? Claro. Ahí es donde usted dice. Y más, hijo de madre, diría yo de no pagarlos, oiga. Yo conozco a un man yo que tenía un amigo que tiene mucho dinero. Y el hombre me decía, pero yo sería muy hijo de madre, por no decir la grosería, de no pagar impuestos si estoy ganando bien. El mismo man decía, es que me gano, ¿por qué no voy a pagar impuestos si estoy ganando bien? Claro. Más rata sería no pagarlo. Por eso es que el país a veces dice, hay gente que, y supongo que habrán técnicas y vainas para evadir impuestos, los políticos y todos son expertos para hacer ese tipo de cosas. Pero realmente eso tarde o temprano de eso no queda nada bueno. Hay que hacer las cosas bien. Hasta un buen contador sabe tácticas, pero no son tácticas para evadir, sino pues para que uno no pague los impuestos que no le tocan. No, digámoslo así. Obvio. Y como te digo, hay beneficios tributarios. Claro. Que permiten a uno hacer ese tipo de cosas. Lo que pasa es que uno es el que se cierra mentalmente a no hacerlo. Ya por esos miedos, ya eso ya es un miedo ridículo. Ay, no, es que no monto empresa por no pagar impuestos. Qué bobada. Eso sí sería una bobada. Realmente ese será el comentario, es la respuesta. ¿La primera excusa? Sí. No voy a crear empresa por no pagar impuestos, ese es el comentario más ridículo que puede haber en el mundo. Ponga otra disculpa, pero el de no pagar impuestos no creo que sea la justificación para no comenzar a hacer empresa. Sí, porque volvemos y repetimos, es que el que paga los impuestos no es él, es el que le compra. Ya quisiera yo empezar a pagar impuestos. Es como ahorita subió el mínimo. Ya tengo ganas de pagar impuestos. Subió al 9 y pico, el mínimo. ¿Qué pasa entonces con esa alza? Esa alza, ¿quién la asume? El que le compra el producto o el servicio. Claro. No hay nada que hacerle. No, y lo que pasa es que la gente se cierra. Usted está obligado a pagarle a su empleado más. Entonces todo tiene que subir porque su empresa no puede caer. No, y lo que pasa es que la gente también se cierra y dice, no, es que yo no pago impuestos porque se lo roba. Mire, dejémonos de vainas, pero ese sistema funciona así y viene funcionando así desde hace muchísimos millones de años, desde los romanos. Nosotros no somos los políticos de hoy en día, no son los políticos que se roban los impuestos, sino se los roban desde hace muchos años y el sistema está diseñado para eso. Para robar. El sistema que está, eso se lo inventaron los romanos, para robar. Y eso lo tenemos completamente claros las personas comunes y corrientes como nosotros. Robar la mayoría. Ojalá algún día hubiesen sistemas como el sistema japonés o como los sistemas de los suizos que son muy organizados y que a pesar de que esos sistemas aún así lo hacen todavía. Pero que lleguemos a ese nivel es otra cosa, pero el sistema funciona para que nos roben, hermano. Y si fuera así, entonces no habrían ricos y nada. Aún hay gente viviendo muy bien y todo con este mismo sistema tan deficiente como es el sistema político que tenemos nosotros, y aún así hay gente que lo logra hacer, porque uno no lo hace. Si uno se mete en la idea en la cabeza que no lo va a hacer, pues no lo va a hacer. Es que no monto empresa porque tengo que pagar impuestos y los impuestos se los roban los políticos. Hermano, el de al lado piensa exactamente igual que usted, ¿no?
El de al lado no está pensando en eso, trabaja y que se lo roben, pero yo sigo trabajando, lo sigo intentando, sigo viviendo. Yo tenía un amigo que eran los dueños de una empresa de fábrica de camisas, Miguel, que el hombre decía, ¿subió la leche? ¿En serio subió la leche? No, le valía huevo si subió la leche, si no. Subieron los pantalones. A mí me da igual. Yo salgo a comprar la leche y la leche valía 5.000. No sabía que la leche había subido. Le valía huevo. Al mal le importaba. Así debería ser. A uno le debe importar si sube o no sube. A usted lo que le debe importar es producir, trabajar, esforzarse. Y ya. Lo que a usted lo rodea, lo que a uno le incumbe. Simple. Simple, y no culpar a todo el mundo, que eso es lo que nosotros los colombianos o los latinoamericanos estamos expertos. Bueno, el ser humano está experto en eso. Culpar a todo el mundo por sus errores. Claro. Sí. Normalmente hay gente que dice, no, es que yo culpo a mi educación, culpo a mi familia, culpo a mis padres. Pues sí, ese La conclusión. Bueno. la conclusión. La conclusión es arranquen.